Mi esposa me tendió una trampa para caer en una redada y me deportaran. Así empieza la parte más oscura de mi vida. Yo nunca imaginé que la mujer con la que dormía cada noche sería la misma que me entregaría a migración durante una redada en Illinois, en pleno gobierno de Trump, cuando andaban cazando gente sin papeles como si fueran delincuentes. Lo que más dolió no fue la deportación, fue darme cuenta de que la traición venía de mi propia casa, de la persona que juró estar a mi lado y de los hijos que creí que me querían. Mi nombre es Mauro Salinas Ortega, tengo 66 años y soy de los Altos de Jalisco, México. Trabajé más de 25 años en Denver, Estados Unidos, siempre honrado, siempre luchando. Pensé que ya tenía mi vida hecha, que mi esfuerzo serviría para dejarles algo a mis hijos, pero nada te prepara para la traición de tu propia familia. Y eso fue lo que me pasó. La mujer, que dormía a mi lado, mi esposa Leticia, terminó entregándome como si yo fuera basura. Y lo peor es que mis hijos, Daniel y Julia, se pusieron de su lado sin pensar ni tantito en lo que yo había hecho por ellos. Todo comenzó cuando en las noticias se hablaba del gobierno de Donald Trump, que estaba haciendo redadas por todos lados. Cada semana se escuchaba de fábricas cerradas, gente detenida, hombres separados de sus familias. En esos días la comunidad vivía con miedo. Uno salía a trabajar sin saber si regresaría. Yo también tenía miedo, claro, pero siempre pensé que mientras trabajara y no me metiera en problemas estaría bien. Ese fue mi error, confiar demasiado. Mi esposa parecía tranquila, como si esas noticias no fueran con nosotros. Incluso me decía que aprovechara unas chambas que estaban ofreciendo en Aurora, Illinois, porque pagaban mejor y, según ella, solo sería por unas semanas. Insistió tanto que al final acepté. Yo pensé que lo hacía para ayudar, pero luego entendí que ya tenía algo planeado. En Aurora trabajé en una bodega de materiales. Era un trabajo duro, pero nada nuevo para mí. Ahí pasé días cansados, pero tranquilos. Nunca sospeché que Leticia había dado mi información a personas que sabían de las redadas. Ella conocía a alguien que trabajaba cerca del gobierno local, alguien que pasaba datos de dónde estaban contratando inmigrantes, y esa persona le dijo que pronto habría un operativo grande en mi zona. En vez de avisarme, en vez de protegerme, Leticia decidió usarlo en mi contra. Yo no sabía nada. Yo seguía mi vida normal. Me levantaba temprano, agarraba mi lonche y manejaba a la bodega. Mis hijos ya casi ni me hablaban. Daniel me respondía seco y Julia ni siquiera me veía. Pensé que era cosa de edad, pero luego entendí que ya estaban del lado de su madre. El día de la redada comenzó como cualquier otro. Llegué a la bodega, saludé a mis compañeros y me puse a acomodar cajas. Estábamos platicando cuando, de repente, escuchamos un ruido fuerte, como si reventaran una puerta. Después se oyeron gritos en inglés. ¡Inmigración! Todos contra la pared. Nadie se mueva. Sentí un golpe en el estómago. Volteé y vi camionetas blancas, agentes armados entrando por todas las puertas. Algunos compañeros corrieron, otros se quedaron paralizados. Yo quise moverme, pero sentí mis piernas pesadas, como si no reaccionaran. Era como una pesadilla. En medio del caos, un agente vino directo hacia mí. No miró a nadie más. Vino derecho, como si ya supiera exactamente quién era yo y dónde estaba parado. «¿Tú eres Mauro Salinas?», me dijo en inglés. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que casi me dejó sordo. ¿Cómo sabía mi nombre? Yo no era el único trabajador mexicano ahí. ¿Por qué venir directo hacia mí? Me pidió identificación, pero yo no llevaba nada más que mi credencial del trabajo. Me esposó sin pensarlo y me llevó hacia la salida. Mientras caminaba, escuchaba a mis compañeros gritando, algunos llorando. Era un infierno. A mí me llevó uno de los primeros. No me registraron al azar, yo fui el objetivo principal. Cuando me subieron a la camioneta, sentí un frío horrible en la espalda. Me acuerdo que pensé, esto no es casualidad, esto fue directo conmigo. Todavía no entendía por qué, pero algo en mi corazón me gritaba que había sido traición. Mientras la camioneta avanzaba, yo miraba por la ventana.
viendo cómo dejaba atrás la bodega donde tantas veces me partí el lomo. Cerré los ojos y pensé en mi familia. Pensé que Leticia estaría preocupada. Pensé que mis hijos llorarían al saber que me llevaron. Me imaginé que cuando me llamaran ella diría que me amaba y que me esperaría. Pero yo no sabía que mientras me llevaban, Leticia ya sabía todo. Ella misma había dado la hora exacta en que yo entraba al trabajo, mi ropa, mi lugar de labores y hasta mi lonche rojo donde guardaba mis tortillas. Ella misma había ayudado a que yo cayera en esa redada del gobierno de Trump, donde agarraron a más de 60 personas. Y entre todos ellos, yo era el que tenían marcado con más datos. Me llevaron a un centro de detención en Illinois, cerca de la frontera con Wisconsin. El lugar era frío, oscuro y lleno de hombres que estaban igual que yo, asustados, confundidos, sin saber qué iba a pasar. Nos bajaron esposados uno por uno. Cuando entré, un guardia me gritó que me parara frente a una pared para tomarme fotos y huellas, como si yo fuera un delincuente peligroso. Yo no decía nada, pero por dentro sentía cómo se me partía el alma. No podía creer que tantos años trabajando honrado terminaran así. Mientras me revisaban, no entendía por qué me habían agarrado tan directo en la redada. Había muchos trabajadores, pero conmigo parecían ya tener todo listo. Un agente me hizo preguntas específicas. ¿Cuánto tiempo llevaba en Estados Unidos? ¿En qué otros lugares había trabajado? Si tenía familiares legales. Yo contesté lo que pude, aunque con la garganta apretada. Cada respuesta que daba me hacía sentir más hundido. No entendía cómo sabían tanto. Esa noche nos metieron a una celda grande con literas viejas. Algunos hombres lloraban, otros rezaban y otros nomás miraban al piso. Yo me senté en una esquina, callado, con la cabeza agachada. No podía dejar de pensar en mi esposa Leticia. Pensaba que estaría preocupada, esperando que yo llamara. Imaginaba que mis hijos estarían llorando. Me dolía pensar que los dejaría solos si me deportaban. Pero al día siguiente empezó a llegar información que me golpeó más fuerte que las esposas. Un muchacho que me conocía de Denver también cayó en la redada y me dijo algo que me dejó sin aire. Mauro, dicen que tu nombre ya estaba en la lista desde antes. No fue casualidad. Yo me quedé helado. ¿Cómo que en la lista?, le pregunté. Así dijeron los oficiales, que alguien dio tu nombre junto con detalles de dónde trabajabas. Sentí un dolor en el pecho como si me clavaran un fierro caliente, porque la única persona que sabía exactamente dónde estaba yo, mi horario, mi uniforme y mis movimientos, era Leticia. Ese mismo día nos dejaron hacer una llamada. Cuando marqué a mi casa, contestó Daniel, mi hijo. Su voz no sonaba triste, sonaba fría. ¿Qué quieres, papá?, me dijo sin emoción. Ese papá sin cariño me atravesó. Me agarró migración, hijo. Le dije con la voz temblorosa. Dile a tu mamá que me ayude, por favor. Escuché cómo se rió bajito, como si le diera gusto. Mamá dice que tú te lo buscaste, respondió. Dice que ya era hora de que pagues por andar sin papeles. Sentí que se me aflojaron las piernas aunque estaba sentado. ¿Dónde está tu mamá?, pregunté con desesperación. No quiere hablar contigo. Dice que ya no eres nuestro problema. Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado al oído, sin aire. Era como si me hubieran arrancado el corazón. Yo había trabajado años para darles todo, para que no les faltara comida, ropa ni escuela, y ahora me hablaban como si fuera un estorbo. Al día siguiente, otro detenido me contó algo más fuerte. Dicen que tu esposa habló con alguien de por aquí, me dijo. Que ella fue la que avisó dónde trabajabas. Yo no lo quería creer, pero dentro de mí una parte sabía que era verdad. Leticia siempre fue fría cuando quería algo, y ahora la idea me taladraba la cabeza. Ella me entregó a propósito. Recordé cosas que en su momento no entendí. Semanas antes de que me moviera a Illinois, Leticia me insistía demasiado en que tomara ese trabajo. Me decía que pagaban más, que iban a ahorrar más rápido, que no fuera flojo. Yo pensé que era preocupación, pero ahora sonaba como presión. También recordé que un día me preguntó a qué hora exacta entraba a la bodega, que cómo iba vestido, que si siempre me ponía mi chaleco café.
En ese momento no sospeché, pero ahora me daba cuenta de que esas preguntas no eran normales. La rabia empezó a crecer dentro de mí, mezclada con un dolor que me quemaba. No entendía cómo podía hacerme algo así la mujer con la que viví tantos años. ¿Qué le hice yo para merecer eso? ¿Por qué me entregó en plena redada del gobierno de Trump, sabiendo que ahí agarraban a cualquiera sin pensar? Cuando llegó la segunda noche, me acosté en la litera con los ojos abiertos. No podía dormir. Miraba el techo como esperando que alguien me explicara qué estaba pasando. Recordaba a mis hijos, a Leticia, a los sacrificios que hice por ellos. Recordaba noches trabajando bajo la nieve, días sin comer para ahorrar, dolores en la espalda que nunca se me quitaron. Y ahora estaba ahí, encerrado, por culpa de la persona que juró estar conmigo en lo bueno y en lo malo. En la madrugada me levanté y caminé hacia la reja. Me agarré de los barrotes y apreté los dientes. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era solo tristeza, era coraje, un coraje que me hacía temblar. Ahí, en medio de ese silencio frío, me dije a mí mismo, no me voy a dejar, esto no se va a quedar así. Pasaron varios días y cada uno se sentía más largo que el otro. En el centro de detención, no había nada que hacer más que pensar. Y eso era lo peor. Uno se queda solo con sus recuerdos y con las preguntas que nadie contesta. Yo trataba de mantenerme fuerte, pero por dentro estaba hecho pedazos. No podía entender cómo Leticia tuvo el corazón para entregarme a una redada del gobierno de Mrs. Trump, sabiendo que ahí no importaba quién eras, solo importaba agarrar gente. Y peor aún, cómo mis hijos se pusieron de su lado tan fácil, como si yo hubiera sido un estorbo en su vida. Un día, un guardia gritó mi nombre. Mauro Salinas Ortega, tienes derecho a una llamada más. Yo caminé hacia el teléfono con las piernas temblorosas. Necesitaba hablar con alguien que no me odiara. Pensé en marcarle a un primo que vivía en Texas, pero al final marqué a mi casa otra vez. Todavía tenía la esperanza de que mi hija Julia contestara con un poco de corazón. Pero no, contestó Leticia. ¿Qué quieres ahora?, dijo con un tono que me heló la sangre. Por unos segundos no pude hablar. Era como escuchar a una desconocida. Leti, me agarraron en la redada. Necesito tu ayuda. Necesito que me mandes algunos papeles para ver si puedo pelear el caso. Ella soltó una risa seca, sin alma. ¿Para qué? ¿Quieres pelear, Mauro? Ya estás acabado. ¿O todavía no entiendes? Sentí un vacío en el estómago. ¿Fuiste tú?, le pregunté con la voz hecha añicos. ¿Tú diste mi nombre? Hubo un silencio corto, pero suficiente para confirmarlo todo. Sí lo hice, respondió al fin. Fue porque ya me tenías cansada. Y porque ya era tiempo de que Daniel y Julia vivieran tranquilos sin ti. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me recargué en la pared del teléfono para no caerme. No podía creer que la misma mujer con la que compartí tantos años, la que yo cuidé, la que yo mantuve, ahora me hablara así, con ese desprecio tan frío. Intenté hablar, pero ella siguió. «Y no pienses que me va a dar lástima», dijo. «Tú no vales nada aquí. Yo me encargaré de que tus hijos tampoco te extrañen». El guardia me hizo señas de que tenía un minuto más. Yo respiré hondo, tratando de aguantar el llanto. «Leticia, algún día los muchachos van a saber la verdad». Ella se rió otra vez con una maldad que nunca le conocí. La única verdad que van a saber es que su padre fue un fracasado que terminó deportado por su culpa. Y punto. Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado al oído, temblando. El guardia me empujó para que saliera, pero yo todavía no reaccionaba. Sentí que el mundo se me cerraba encima. Caminé despacio hacia la celda y me tiré en la litera sin decir una palabra. Los demás me miraban, pero nadie preguntó nada. En ese lugar uno aprende a respetar el dolor de otros. Esa noche casi no dormí. Nomás daba vueltas. Recordaba todo lo que hice por Leticia desde el día que la conocí. La llevé a Denver, le di techo, comida, ropa, la protegí. Ella siempre decía que yo era su hombre,
que conmigo se sentía segura, y mientras yo me mataba en la obra, ella estaba planeando cómo sacarme del camino. Me acordé de la vez que le compré un anillo barato para su cumpleaños. Yo quería darle una sorpresa, y ella, en lugar de agradecerme, me dijo, «¿Esto es lo mejor que pudiste comprar?» En ese tiempo pensé que estaba de mal humor. Nunca imaginé que ese desprecio era solo una muestra de lo que vendría. También recordé algo que antes no me había hecho ruido. Una tarde, semanas antes de la redada, la escuché hablando por teléfono en voz baja. Cuando entré al cuarto se cayó de golpe y cambió la plática. Me dijo que estaba hablando con una amiga, pero ahora sé que no. Estaba hablando con la persona que le avisó del operativo en Illinois. Estaba organizando todo para que yo cayera. Mientras más recordaba, más coraje me daba, pero era un coraje que me quemaba por dentro, porque yo todavía quería a mis hijos. Todavía quería creer que ellos no sabían nada. Pero la llamada que me hizo Daniel, su tono, su burla, todo decía lo contrario. A la mañana siguiente, mientras servían el desayuno, un oficial vino a buscarme. Dijo que pronto iban a decidir si me deportaban o si me dejaban seguir con un proceso. Yo sabía bien cuál iba a ser el resultado. Durante el gobierno de Trump, casi nadie ganaba casos. Los jueces estaban ordenados de limpiar todo lo que pudieran. Me senté a comer un pan duro y un jugo aguado, pero ni hambre tenía. Me quedé viendo la bandeja sin pensar. Un señor que dormía en la litera de arriba me habló bajito. «No te rindas, hermano», me dijo. «Hay cosas que parecen malas, pero a veces son el inicio de algo mejor». Yo levanté la mirada despacio. «Me traicionó mi esposa», le dije. «Y mis hijos también». El hombre suspiró. «Entonces ya no perdiste una familia, solo te quitaste un engaño». Sus palabras me dolieron, pero tenían sentido. Me quedé pensando en eso el resto del día, porque aunque estaba roto, algo dentro de mí empezaba a levantarse, como si un pedazo de mi corazón estuviera despertando después de muchos años callado. Los días en el centro de detención pasaban lentos, como si el tiempo estuviera atorado. Cada mañana nos levantaban a las 5, nos daban un desayuno sin sabor, y luego nos dejaban encerrados por horas, sin más compañía que nuestros propios pensamientos. Había hombres que se desesperaban, otros rezaban todo el día, otros lloraban escondidos en las esquinas para que nadie los viera. Yo trataba de mantenerme firme, pero también tenía momentos en que sentía que me rompía por dentro. Una mañana, un oficial vino gritando nombres con una carpeta en la mano. Cuando dijo Mauro Salinas Ortega, sentí que la sangre se me helaba. Pensé que tal vez había buenas noticias, pero en el fondo sabía que no. Me llevaron a una sala chiquita donde había un escritorio, 2 sillas y una cámara grabando. Entró un agente de migración, un hombre frío, serio, de esos que no muestran ni un poquito de compasión. «Señor Salinas», me dijo sin levantar la mirada, «revisamos su caso. Debido a las órdenes federales establecidas por la administración del presidente Trump, usted no es elegible para permanecer en el país. Será deportado en cuanto haya espacio en el próximo vuelo». Yo sentí que me quedaba sin aire. «Pero tengo familia allá», alcancé a decir. «Tengo 25 años trabajando. Nunca hice nada malo». El agente no mostró ninguna emoción. «No es personal. Son las reglas nuevas. Usted estaba en la lista de la redada. Su nombre venía con detalles específicos». Esa última frase me dobló. «¿Mi nombre?», pregunté. «¿Quién lo dio?». Él levantó la ceja, como si hubiera dicho algo que no debía. «No podemos dar esa información», respondió rápido. «Solo le digo que estaba en la lista desde días antes. Ahí lo confirmé. No fue casualidad, no fue un descuido. Alguien me había entregado, y ese alguien solo podía ser Leticia». Salí de esa sala con el corazón hecho pedazos. Cuando llegué a la celda, los demás hombres me miraron, como si ya supieran la noticia con solo ver mi cara. Me senté en la litera y me cubrí la cara con las manos. No quería llorar, pero las lágrimas se me salieron sin permiso. Lloré en silencio, como un niño. Lloré por mi vida, por mis hijos, por la traición, por todo lo que había perdido, por la
Tarde nos sacaron al patio por unos minutos. El aire frío me pegó en la cara y me despertó tantito. Me acerqué a una malla que daba hacia un estacionamiento donde se veían las camionetas blancas de migración. Ahí me encontré con un señor de Oaxaca que también iba a ser deportado. «Te ves mal, compa», me dijo. «¿Qué pasó?» Le conté la verdad, que mi esposa me había entregado, que mis hijos se pusieron de su lado, que todo lo que construí durante tantos años se estaba viniendo abajo. El señor me escuchó con calma y luego me puso una mano en el hombro. «Te voy a decir algo», me dijo. «Cuando la traición viene de la familia, duele el doble, pero también enseña el doble. Tú vas a levantarte, compa. Ahorita no lo ves, pero te vas a parar otra vez». Sus palabras se me quedaron grabadas. No sé por qué, pero me dieron un poco de esperanza, como si alguien me estuviera diciendo que no todo estaba perdido. Esa noche, antes de dormir, uno de los guardias vino a darme otra noticia. «Empiece a empacar sus cosas», me dijo. «Mañana lo trasladamos al centro principal. De ahí lo mandarán a México en 3 o 4 días». Sentí un vacío enorme, como si me estuvieran arrancando de raíz. Después de que el guardia se fue, un muchacho que dormía en la litera de enfrente se me quedó viendo. «¿De verdad lo entregó su esposa?», preguntó en voz baja. Yo asentí, sin ganas de hablar. «Mi mamá me dejó cuando era niño», dijo el muchacho. «Y un día un señor me dijo algo que nunca olvidé. A veces la familia que uno quiere no es la familia que uno tiene. Usted no está solo. Siempre hay alguien en el mundo que nos ayuda cuando menos lo esperamos». Esa frase me pegó fuerte. Me dormí pensándola una y otra vez. Al día siguiente nos subieron a un autobús con rejas en las ventanas. Parecía un camión de presos. Mientras avanzábamos por la carretera, miré los árboles, las tiendas, la gente caminando libre. Pensé en Leticia, en cómo seguramente estaba tranquila en mi casa, acostada en mi cama, usando mis cosas, riéndose con mis hijos, mientras yo iba rumbo a México como si fuera un criminal. Pero también sentí algo nuevo dentro de mí. Un fuego chiquito, pero fuerte. Era coraje, sí, pero también ganas de pelear, de recuperar mi dignidad. Yo no sabía cómo ni cuándo, pero algo me decía que esta historia no iba a terminar con mi deportación. Cuando llegamos al otro centro, nos metieron en otra celda. Ahí me dieron una bolsa transparente con mis cosas. Mientras la veía pensé, me derribaron, pero no me mataron. Los últimos días antes del vuelo a México fueron los más pesados. Ya no había esperanza de quedarme en Estados Unidos. El gobierno de Trump estaba sacando a la gente sin pensarlo. 2 veces. No importaba cuántos años llevaras allá, si habías trabajado derecho o si tenías familia. Para ellos solo eras otro número. Y yo era uno de esos números, marcado desde antes por la traición de Leticia. En el centro principal de detención, el ambiente era todavía más triste. Había hombres de todas las edades, jóvenes, adultos, viejos, todos esperando el mismo destino. Yo me senté cerca de un señor de Honduras que parecía perdido. «¿Llevas mucho aquí?», le pregunté nomás por hablar. 2 semanas», respondió sin mirarme. «Me agarraron en la calle. Iba a comprar leche para mis hijos». Sentí un nudo en la garganta. Historias como la suya estaban por todas partes, y aunque mi caso era distinto, el dolor era igual. Ahí todos éramos hombres arrancados de golpe de nuestras vidas. Nos daban comida sin sabor y agua tibia. No había reloj, así que no sabíamos si era hora de dormir o de despertar. Lo único que sabíamos era que pronto nos subirían a un avión y nos mandarían lejos de todo lo que construimos. Una tarde, me llamaron para una última revisión. Al entrar a la oficina, había una mujer encargada de los casos finales. Me preguntó si tenía familia en Estados Unidos. Yo le dije que sí, que tenía esposa e hijos. Ella levantó la ceja como sorprendida. «¿Y ellos no han llamado para preguntar por usted?», preguntó. Me dolió admitirlo. «No, mi esposa no quiere saber nada de mí». La mujer anotó algo en su carpeta y me miró con una expresión que parecía pena. «Lo lamento», dijo. «Estas situaciones son muy duras». Yo asentí, pero por dentro sentía coraje.
no por la deportación, sino por saber que la persona que debía estar ahí apoyándome era la misma que me había hundido. Cuando regresé a la celda, me acosté en la litera de arriba. Cerré los ojos y pensé en mis hijos. Recordé cuando Daniel estaba chiquito y se dormía en mis brazos después de la escuela. Recordé cuando Julia me pedía que la llevara al parque y corría detrás de mí riendo. Esos recuerdos me quebraban, porque ahora esos mismos hijos me hablaban como si yo fuera basura. Pero mientras más pensaba más, entendía que ya no podía depender de ellos. Si algún día se daban cuenta de la verdad, sería por sí solos. No porque yo estuviera rogando. Yo ya había dado todo lo que podía dar. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, escuchando los ronquidos y los susurros de los demás. En medio del silencio, me hice una promesa. Si voy a caer, será de pie, y cuando me levante ellos van a ver quién soy. A la mañana siguiente llegó el día del traslado final. Los guardias entraron con listas y nos ordenaron formar fila. El ambiente se sentía pesado, como si todos estuviéramos en un funeral. Nos dieron nuestras bolsas transparentes con nuestras pocas pertenencias. Nos pusieron grilletes en los pies y esposas en las manos. Mientras caminábamos por el pasillo, escuché que alguien dijo: «Este vuelo va lleno. Todos vienen de la redada en Illinois». Sentí un escalofrío. Yo estaba ahí por culpa de Leticia, pero también por el gobierno que se empeñaba en sacar a cualquiera que no tuviera papeles. 2 golpes en uno. Al subir al avión, todo estaba frío. Los asientos eran de plástico y los guardias se sentaban en las puntas vigilando. Me puse en el asiento que me tocó y cerré los ojos. No quise ver a nadie. No quise hablar. Solo respiré hondo. El avión despegó. Sentí el jalón fuerte y por primera vez en muchos años no me dio miedo el vuelo. Lo que me daba miedo era lo que me esperaba al aterrizar. No había casa, no había familia, no había nada seguro. Durante el vuelo pensé mucho en la vida. Pensé en cómo un hombre puede trabajar décadas, construir, ahorrar, sacrificarlo todo y perderlo en un solo día por culpa de la ambición de alguien más. Pensé en Leticia, en su frialdad, en su manera de hablarme en la llamada. Pensé en su risa cuando le pregunté si había sido ella. Y mientras pensaba, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no era solo tristeza. Era una fuerza nueva, como si mi corazón me gritara que no me dejara morir, que todavía tenía camino. Cuando el avión aterrizó en México, todos nos levantamos en silencio. Algunos lloraron. Otros se quedaron, serios. Yo caminé despacio por el pasillo, mirando por las ventanas el cielo mexicano que no veía desde hacía años. Al bajar del avión, sentí el aire caliente de mi país en la cara. Pero no fue alivio, fue como una bofetada, porque ahí, en ese momento, entendí algo que me dolió y a la vez me dio fuerza. Me quitaron todo, pero todavía sigo vivo. Y mientras uno esté vivo, siempre hay forma de levantarse. Cuando puse mis pies en México, sentí un vacío tan grande que pensé que me iba a desplomar ahí mismo. Venía con lo puesto, una camisa vieja, un pantalón gastado y una bolsita transparente. Con mis cosas, nada más. Todo lo demás se quedó en Estados Unidos. Mi casa, mi trabajo, mis recuerdos, mi vida y también la traición más grande que me habían hecho. En el aeropuerto de Guadalajara vi cómo otras familias recibían a sus deportados con abrazos y lágrimas. Yo, en cambio, caminaba solo como un fantasma. Nadie me esperaba, nadie preguntaba por mí. Tomé un taxi al rancho donde vivía un primo lejano, Amador, el único familiar que sabía que yo regresaría algún día, aunque no así. Cuando llegué, él salió sorprendido. «Mauro, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Te ves acabado». Mi voz se quebró cuando respondí. «Me deportaron, primo. Me agarraron en una redada. Amador me pasó a su casa y me dio un cuarto pequeño con una cama de madera y un colchón duro. Ese cuartito se convirtió en mi refugio, pero también en el lugar donde más lloré. Esa primera noche casi no dormí. Veía el techo, escuchaba a los grillos y sentía un nudo en la garganta que no se iba. Todo lo que construí durante tantos años se había desmoronado en segundos,
Y lo peor era saber que no fue el gobierno, no fue migración. Fue mi esposa la que me aventó al hoyo. Los primeros días en el rancho fueron una pesadilla. Caminaba por el pueblo y varios me saludaban pensando que yo venía de visita. «Mauro, ¿cómo te fue en el norte? ¿Vienes de vacaciones?» Yo solo sonreía y decía, «Bien», porque me daba vergüenza decirles la verdad. ¿Cómo explicar que mi propia esposa me entregó? ¿Cómo decir que mi familia estaba celebrando mi caída? Era una vergüenza que se me atoraba en el pecho. Una tarde me senté en la plaza del pueblo. Los niños corrían detrás de una pelota, señoras vendían elotes, los viejitos platicaban en las bancas. Y yo ahí, mirando todo, sintiéndome fuera de lugar. Yo ya no pertenecía a México, pero tampoco a Estados Unidos. Estaba en un limbo como un hombre que perdió su camino. Mientras estaba sentado, sonó mi celular viejo. Cuando vi el nombre, se me hizo un nudo en el estómago. Arturo, mi sobrino. Él vivía en Chicago y era abogado. Siempre fue un muchacho serio, trabajador y agradecido. Contesté con miedo, pensando que tal vez llamaba para darme una mala noticia. «Tío», dijo con voz firme, «ya me enteré de todo. Me contaron lo de la redada. Sé lo que hizo Leticia». Yo cerré los ojos y por fin soltó una lágrima que traía atorada desde el avión. No era de tristeza, era de alivio. Por fin alguien me hablaba sin burlarse, sin juzgarme, sin culparme. «Tío, escúcheme», siguió Arturo. «Usted no está solo. Yo ya empecé a mover los papeles que guardamos hace años en mi oficina. ¿Se acuerda de que le dije que no confiara en nadie y que dejáramos copias guardadas? Pues eso lo salvó». Sentí un golpe en el pecho. Claro que lo recordaba. Años atrás Arturo me ayudó a poner varias cosas a mi nombre. Una casa en Denver, un pequeño restaurante que compré con socios y la camioneta que usaba para trabajar. Arturo guardó copias de todo en una caja fuerte, por si las moscas. En ese momento pensé que era exagerado, pero ahora entendía que ese detalle era mi única salvación. «Tío», continuó Arturo, «Leticia ya intentó mover las cuentas y presentarse como dueña de todo. También intentó firmar papeles con su nombre, pero no pudo. Yo ya le puse un freno legal. Me quedé en silencio, agarrando el teléfono con fuerza. Además», dijo, «descubrí algo fuerte. Leticia intentó presentar documentos diciendo que usted la abandonó, que usted era violento, que tenía permisos falsos, pero encontré pruebas de que ella fue la que te entregó. Tengo mensajes, llamadas y hasta una persona dispuesta a declarar». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Arturo siguió hablando. «Tío, también salió lo del matrimonio que Leticia tuvo con un americano hace años. Ese matrimonio fue puro fraude para sacar papeles. Eso es delito federal. Ya hablé con un fiscal, se le puede venir grande. Muy grande». Yo no podía creer lo que escuchaba. Era como estar hundido en un pozo oscuro y de pronto alguien prendiera una luz. «Voy a luchar por usted», me dijo Arturo. «Le prometo que no voy a dejar que ella se quede con nada de lo que usted trabajó». Cuando colgamos, me quedé viendo las montañas de los Altos. El viento soplaba fuerte, pero yo sentí algo que no había sentido desde hacía semanas: esperanza. Esa noche dormí un poco mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez no me sentía solo. Leticia me había traicionado. Mis hijos me habían dado la espalda, pero yo todavía tenía a Arturo. Y ese muchacho, con un teléfono y un montón de papeles guardados, se estaba convirtiendo en el rayo de luz que yo necesitaba para no dejarme morir en vida. Ahí, acostado en ese cuarto sencillo, entendí algo importante. Me deportaron, pero no estoy vencido. Y esa idea fue el inicio de mi levantada. Después de la llamada con Arturo, mi vida comenzó a moverse de otra manera. Ya no despertaba con aquel peso horrible en el pecho. Claro, seguía triste y dolido, pero ya no me sentía completamente derrotado. Ahora sabía que alguien estaba peleando por mí allá en Estados Unidos. Y no cualquiera, un sobrino que me quería de verdad, que conocía la ley y que no tenía miedo de enfrentarse a Leticia.
Los días siguientes en el rancho fueron más tranquilos. Yo ayudaba a mi primo Amador a barrer el patio, a alimentar a las gallinas, a cargar costales de maíz. El trabajo físico me calmaba la mente. Me hacía recordar que todavía servía para algo, que no era un estorbo como Leticia y mis hijos me habían hecho sentir. Una mañana, mientras tomábamos café de olla sentado bajo una sombra, recibí otro mensaje de Arturo. Me escribió: «Tío, necesito hablar con usted». «Es urgente», le marqué de inmediato. Cuando contestó se escuchaba agitado. «Tío, ya tenemos más pruebas», dijo. «Y lo que descubrí ahora es peor de lo que imaginábamos». Mi corazón empezó a latir rápido. «¿Qué pasó, Arturo?», pregunté con miedo. «Leticia no solo lo entregó a la redada», dijo él. «También estuvo hablando con unas personas que pasan información a oficiales de migración. Les dio su nombre, su horario, hasta detalles de su ropa. Todo lo que usted sospechaba es cierto». Yo cerré los ojos con fuerza. Aunque ya lo intuía, escucharlo así, confirmado por Arturo, me ardió como un golpe en el pecho. «Pero eso no es todo», continuó. «Encontré mensajes donde ella habla con otra mujer diciéndole que cuando usted cayera detenido, ella se iba a quedar con todo y que sus hijos se iban a poner de su lado». El coraje se me subió a la garganta. No podía creer que Leticia hablara de mí así, como si yo fuera un estorbo. Era como si 25 años de matrimonio no hubieran significado nada para ella. «Tío», dijo Arturo, «también descubrí que Leticia intentó mover su camioneta a su nombre. Fingió su firma, pero la oficina la rechazó porque no coincidía. Eso me dio una pista para investigar más. Y encontramos varias firmas falsificadas». «¿Firmas mías?», pregunté apretando los dientes. «Sí, y eso es fraude. Eso, junto con lo del matrimonio falso con el americano, la está hundiendo sola». Me quedé en silencio un momento, respirando hondo. «Arturo», le dije, «¿crees que pueda ganar esto?». «Tío, no». «Solo lo va a ganar», respondió con seguridad. «La vamos a dejar sin nada y va a tener que pagar por lo que hizo. Usted hizo todo bien. Ella fue la que jugó sucio. Cuando colgamos, no pude evitar sentarme en una piedra cerca del corral. Sentía una mezcla rara, tristeza por todo lo que había perdido, pero también una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Era como si por fin alguien me estuviera diciendo: «Mauro, tú no estás loco, tú no te merecías esto». Ese mismo día pasó algo que me hizo entender hasta dónde llegaba la crueldad de Leticia. Recibí un mensaje de Julia. Pensé por un segundo que quizá iba a disculparse, que quizá iba a preguntar cómo estaba. Pero no. El mensaje era frío, como si me hablara una desconocida. «Papá, deja de meter pleitos. Mamá dice que todo lo que teníamos era por ella. Tú nunca aportaste nada importante». Me quedé viendo el mensaje por varios minutos. Sentí como si alguien me diera una patada en el estómago. ¿Cómo podía decirme algo así? ¿Cómo podía negar todo lo que yo hice por ellos? Quise responderle, pero no pude. ¿Qué le iba a decir? ¿Que su mamá era una traidora? ¿Que yo los mantuve desde niños? No. En ese momento entendí que mis hijos no estaban listos para escuchar la verdad. Estaban cegados por Leticia, y mientras siguieran con ella, no iban a creer nada de lo que yo dijera. Esa tarde, Amador se sentó conmigo en el corredor de la casa. Me vio cabizbajo y me preguntó: «¿Qué te dijeron ahora, primo?». Le conté todo. Lo de Leticia, lo de las firmas falsas, lo del mensaje de Julia. Amador suspiró y dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mauro, hay gente que aunque le des la vida entera, nunca va a estar agradecida. Y no es culpa tuya, es su manera de ser. Pero tú eres un hombre derecho. Tú vas a salir adelante». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Amador nunca fue de hablar mucho, pero cuando lo hacía era sincero. Más tarde, Arturo volvió a llamar. «Tío, mañana voy a meter el caso oficialmente. Ya tenemos testigos, documentos y pruebas. Pero necesito que esté preparado, porque Leticia va a empezar a desesperarse y va a intentar contactarlo». Yo asenté,
aunque sabía que Leticia no llamaría para pedir perdón. Ella llamaría para amenazar. Y Arturo tenía razón. Esa misma noche, mientras estaba sentado afuera viendo las estrellas del rancho, mi teléfono sonó. Era Leticia. Sentí un escalofrío. Contesté. «¿Qué quieres?», le dije con voz seria. Lo que escuché después confirmó que ya no quedaba nada de la mujer que yo alguna vez amé. «Mauro», dijo con rabia, «deja de mover tus papeles. No sabes con quién te estás metiendo. Te voy a destruir, ¿me oíste? No vas a recuperar nada». Yo respiré hondo, apreté la mandíbula y le contesté. «No puedes destruir lo que ya está roto, Leticia, pero tú sí vas a pagar lo que hiciste». Ella gritó algo más, pero yo ya no la escuché. Colgué. Por primera vez en muchos años, no me tembló la voz, no me temblaron las manos y sentí algo que me hizo sonreír por dentro. Después de aquella llamada llena de amenazas, supe que la guerra apenas estaba empezando. Leticia estaba nerviosa, eso se notaba en su voz. Cuando una persona empieza a gritar, es porque siente que está perdiendo el control, y eso me dio fuerza. Por años yo había sido el hombre, que callaba, que aguantaba, que se dejaba humillar. Pero ahora ya no. Ahora era un hombre que tenía pruebas, que tenía a Arturo de su lado y que ya no estaba dispuesto a dejarse pisotear. Los días siguientes fueron movidos. Arturo me llamaba casi a diario desde Chicago para decirme cómo iba, avanzando todo. Una mañana me mandó un mensaje que decía: «Tío, ya revisamos el historial completo. Lo de Leticia no tiene defensa». Lo llamé de inmediato y él me explicó. «Tío, encontramos testigos en Aurora, Illinois. Gente que vio a Leticia hablando con los mismos que pasaron información para la redada. Además, una señora que era conocida de ella aceptó declarar que Leticia le pidió que dijera que usted estaba usando papeles falsos, aunque no fuera verdad». Me quedé helado. No solo me entregó, también quiso ensuciar mi nombre para justificarlo. «Pero eso no es todo», continuó Arturo. «La señora también contó que Leticia llevaba años diciendo que cuando usted cayera, se quedaría con todo. Lo estaba planeando desde hace mucho. Sentí un calor en la cara. Era coraje, pero ya no era un coraje que me hacía sentir débil. Era un coraje que me daba ganas de seguir luchando. Mientras Arturo juntaba más pruebas, yo me mantenía ocupado ayudando a Amador en el rancho. Un día estábamos acomodando unos costales cuando él se detuvo, me miró y me dijo: «¿Sabes, Mauro? A veces Dios te quita cosas para limpiarte el camino. No sé qué tanto te quitó, pero sí sé que ahora estás viendo la verdad, que antes no querías ver». Sus palabras me pegaron fuerte, porque era cierto. Si Leticia nunca me hubiera traicionado, yo seguiría creyendo en una familia que no existía. Esa tarde, mientras estaba sentado fuera de la casa, recibí otro mensaje de Arturo. «Tío, Leticia fue a la corte hoy. Quiso mover las cuentas otra vez, la bloquearon». Después me mandó un audio donde decía: «Tío, cuando la bloquearon se puso loca. Empezó a gritar que todo era suyo, que usted no valía nada, que la habían engañado. Los mismos empleados de la corte me llamaron para avisarme: se está hundiendo sola. No voy a negar que escuchar eso me dio una satisfacción rara. No de burla, sino de justicia. Por primera vez, no era yo el que estaba siendo humillado. Era ella, la que por años me trató como si yo no sirviera para nada. Pero la desesperación de Leticia no terminó ahí. Un día, mientras yo caminaba por la plaza del pueblo, me llegó un mensaje de Daniel, mi hijo. Abrí la conversación esperando quizá una disculpa o algo parecido, pero no. El mensaje decía: «Papá, deja de ir contra mamá. Eres un anciano ridículo. Nosotros estamos con ella». Me quedé quieto, como si el viento me hubiera golpeado. Directo. ¿Cómo podía mi propio hijo hablarme así? ¿Qué clase de odio les metió Leticia en la cabeza? Por unos segundos pensé en contestar, pero luego recordé lo que Arturo me había dicho la noche anterior. «Tío, sus hijos no tienen la culpa totalmente. Leticia los manipuló por años, déjelos. Cuando ella caiga, ellos solos van a entender la verdad». Así que no respondí.
Guardé el teléfono y seguí caminando, aunque sentí que el corazón me pesaba más que los zapatos. Ese mismo día recibí otra llamada de Arturo. «Tío, ya tenemos fecha para presentar el caso formalmente. Yo voy a encargarme de todo. Lo único que necesito es que usted no se deje intimidar. Leticia va a seguir mandando mensajes, va a seguir insultándolo, va a seguir tratando de quebrarlo. Pero no la deje. Ella está desesperada, y cuando una persona desesperada se siente acorralada, comete errores». Yo respiré hondo. «No te preocupes, hijo», le dije. «Si pude aguantar lo que aguanté allá, esto también lo puedo aguantar». Arturo se quedó callado unos segundos y luego me dijo con voz más suave: «Tío, usted siempre fue un hombre fuerte. Nada más que antes no lo veía». Ese comentario me dio un orgullo que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, mientras estaba sentado afuera mirando el cielo lleno de estrellas, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en Denver, en mis trabajos, en las madrugadas de frío, en las botas gastadas. Pensé en Leticia, en su risa falsa, en las veces que me humilló frente a los niños, en cómo siempre me hacía sentir pequeño. Pensé en mis hijos, en cómo me daban la espalda, pero también pensé en que un día iban a abrir los ojos. Y ahí, sentado en un banquito de madera, entendí algo importante. A lo mejor perdí una familia, pero gané la verdad. Y con la verdad de mi lado yo sabía, que la batalla apenas estaba comenzando. Pasaron unos días y cada vez me llegaban más noticias desde Chicago. Arturo estaba moviéndose como un verdadero guerrero. Él no solo estaba juntando documentos, también estaba reuniendo testigos, videos, mensajes, capturas y todo lo que pudiera servir para demostrar quién era Leticia realmente. Mientras tanto, yo acá en México trataba de mantenerme tranquilo, pero no voy a mentir, había noches en que el coraje no me dejaba dormir. Una mañana, justo cuando estaba ayudando a Amador a reparar la cerca del corral, sonó mi celular. Era Arturo. Contesté, rápido porque cada llamada suya era importante. «Tío», dijo con un tono serio, «hoy pasó algo fuerte». Mi corazón se aceleró. «¿Qué fue ahora?», pregunté preocupado. «Fui a hablar con un vecino de ustedes en Denver, un señor llamado Rubén», respondió él. «¿Se acuerda de él?» «Sí», dije. «Un buen hombre, siempre amable». «Pues él aceptó declarar», continuó Arturo. «Dijo que muchas veces escuchó a Leticia hablar mal de usted, decir que no servía para nada y que un día lo iba a sacar de la casa. Y lo más importante, dijo que la escuchó diciendo que estaba esperando el momento perfecto para dejarlo, sin nada. Las manos se me apretaron solas en el alambre de la cerca. «Ese hombre nunca miente», dije respirando hondo. «Exacto, tío», contestó Arturo. «Y su testimonio vale oro». No solo eso, también declaró que muchas veces lo vio salir a las 4 de la mañana a trabajar, mientras Leticia se quedaba dormida. Eso demuestra que usted era el que sostenía la casa. Escuchar eso me dio un sentimiento raro. Por un lado, tristeza. Por otro, una sensación de dignidad recuperada. No estaba loco. No había imaginado los desprecios. Todo había sido real. «Pero eso no es lo más fuerte», añadió Arturo. «¿Hay más?», dije sorprendido. «Mucho más. Una vecina grabó a Leticia hace meses, cuando ella decía que no quería que usted siguiera en la casa porque, según ella, ya le estorbaba. Y en ese mismo video mencionó que conocía gente en Illinois que podía ayudarle con un problemita». Sentí un escalofrío. «¿Ese problemita era yo?», pregunté con la voz baja. «Sí, tío», respondió Arturo con firmeza. «Y esa grabación ya está en manos del juez». Me quedé en silencio. Era como si de pronto el mundo me confirmara todo lo que yo había sufrido durante años. Leticia no solo me entregó, había planeado mi caída desde mucho tiempo atrás. Arturo siguió. «Tío, yo sé que esto duele, pero también significa que estamos ganando terreno. Ella ya no tiene cómo defenderse». «Gracias, hijo», le dije con la voz rota. «Gracias por no dejarme solo.
No me agradezca, respondió. Es lo menos que puedo hacer por usted. Colgué la llamada y me quedé viendo el horizonte de los cerros. Sentía coraje, sí, pero también una calma extraña, como si por primera vez el mundo estuviera poniendo las cosas en su lugar. Mientras estaba ahí parado, Amador se acercó con un cubo de agua. ¿Todo bien, primo?, preguntó. Sí, respondí. Arturo encontró pruebas nuevas, pruebas fuertes. Amador se quedó callado un momento y luego me dio unas palmadas en el hombro. Pues ahora sí, Mauro, dijo, la justicia viene de camino. Ese mismo día por la tarde, mi celular sonó otra vez. Pensé que era Arturo de nuevo, pero no. Era Julia, mi hija. Dudé en contestar, pero al final lo hice. Uno nunca pierde la esperanza. Bueno, dije con voz calmada. Papá, dijo ella con tono seco, me enteré de que estás metiendo pleito contra mamá. ¿Por qué estás haciendo eso? Me quedé unos segundos en silencio, tratando de no responderle, con coraje. Hija, le dije, yo no estoy metiendo pleito por gusto. Estoy defendiendo lo que es mío. Tu mamá me traicionó. Julia soltó una risita burlona. Ay, papá, deja de decir esas tonterías. Mamá siempre nos cuidó. Tú fuiste el que la decepcionó. Sentí el golpe en el pecho. Julia, respondí, con voz firme, algún día vas a ver la verdad. No me desees mal sin saber lo que pasó. Ella suspiró con fastidio. Ya no quiero hablar del tema. Solo te aviso para que lo pienses. No vas a ganar nada. Mamá tiene razón. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Pero sí sentí una tristeza profunda. Mis hijos estaban ciegos. No querían escuchar. No querían saber la verdad. Esa noche, sentado bajo las estrellas, pensé mucho en eso, y algo dentro de mí se aclaró. Mis hijos ya no son parte de esta batalla. Esta pelea es entre Leticia y yo. Al día siguiente, Arturo volvió a llamar. Tío, prepárese. En unos días vamos a presentar todo ante el juez. Leticia no sabe lo que se le viene encima. Yo respiré profundo. Estoy listo, le dije. Ya me quitaron todo, así que no tengo nada que perder. Arturo respondió. Pues ahora va a recuperar lo que le pertenece. Y esa frase me dio fuerzas como si me hubieran puesto un motor en el alma, porque entendí algo. La caída de Leticia estaba cerca, y yo iba a verla desde donde fuera. Los días pasaban, y Arturo me llamaba casi todos los días con nuevas noticias. Él estaba armando el caso como si fuera una guerra legal. Y la verdad, así lo sentía yo. Una guerra donde ya no había espacio para el miedo ni para la duda. Leticia había abierto el fuego primero, y ahora le estaba llegando la respuesta. Una tarde, mientras yo estaba arreglando unas tablas viejas con Amador, mi celular sonó de nuevo. Era Arturo. Tío, ya revisé todos los documentos falsos que Leticia firmó con su nombre, me dijo sin rodeos. Tenemos pruebas de que intentó falsificar su firma al menos en 5 papeles diferentes. Me detuve en seco. ¿5? Pregunté incrédulo. Sí. Intentó mover la camioneta a su nombre. Quiso tomar control de una cuenta bancaria que usted tenía desde antes de casarse con ella. Quiso modificar un seguro y hasta solicitó un crédito usando su información. Sentí un coraje que me hizo apretar los puños. Esa mujer no tiene vergüenza, dije entre dientes. No, tío, no la tiene, respondió Arturo. Y eso nos ayuda, porque demuestra que todo lo planeó con mala intención. Y lo mejor es que la corte ya tiene copia de todo. No puede negarlo. Respiré hondo. Me dolió saber que quien fue mi esposa tantos años me viera solo como una herramienta para robar. Pero también me sentí más firme. Ella no me iba a ganar. Arturo continuó. Además, tío, el vecino Rubén consiguió otra persona que escuchó conversaciones de Leticia. Esa persona también va a declarar. Dice que Leticia se jactaba de conocer a gente en Illinois que arreglaba problemas rápido. Eso confirma que ella sabía de la redada antes de Mintz. ¿Qué ocurriera? Me llevé la mano a la frente, ya no había duda. Yo había sido traicionado de la manera más baja. Arturo, ¿y mis hijos? Pregunté en voz baja. Tío, por ahora no se meta con eso,
respondió él. Están cegados, y mientras sigan con Leticia no van a creer nada. Pero cuando ella caiga, ellos solos van a darse cuenta del daño que hicieron. Asenté con la cabeza, aunque él no podía verme. Haces más de lo que yo hubiera podido imaginar, le dije. No estoy haciendo favores, tío, respondió. Estoy haciendo justicia. Colgamos y me quedé mirando la mesa de madera del patio. El viento movía las hojas y el sol bajaba entre los cerros. La vida en el rancho era tranquila, pero dentro de mí había una tormenta. Esa misma tarde, justo cuando creí que ya nada podía sorprenderme, recibí una llamada desconocida. Contesté sin pensar. ¿Bueno? ¿Mauro?, dijo una voz nerviosa. Soy Marcela, la vecina que vivía frente a ti en Denver. Me quedé helado. Ella había sido amiga de Leticia por varios años. Marcela, ¿qué pasó?, pregunté con cautela. Solo llamo para que sepas, dijo, que lo que te hizo Leticia fue una crueldad. Yo me enteré de todo. Y quiero decirte que no todos estábamos de acuerdo con ella. Varias personas en el barrio están dispuestas a declarar si lo necesitas. Mi corazón se apretó. Gracias, logré decir. De verdad, gracias. Mauro, añadió ella, Leticia no es la mujer que aparenta. Tú no merecías eso. Nadie lo merecía. Esa llamada me dejó temblando. No por tristeza, sino por alivio. La verdad estaba saliendo de todos lados. La gente que me conocía estaba empezando a hablar, y cuando la verdad se suelta, ya nada la detiene. Al día siguiente, Arturo volvió a llamar. Tío, ya presenté todo. Absolutamente todo. El juez pidió revisar los documentos hoy mismo. Leticia está citada para la próxima semana. ¿Crees que se presente?, pregunté. Tiene que hacerlo, respondió. Si no va, queda como evasión, y eso la hunde más rápido. Respiré profundo. Ese momento estaba cerca, el momento donde por fin todo se iba a poner claro. Esa noche no pude dormir. Caminé por el rancho, viendo las estrellas, escuchando a los grillos. Pensaba en lo que Arturo estaba logrando. Pensaba en Leticia, en su cara de burla el día que me dijo por teléfono que yo no valía nada. Pensaba en mis hijos, que ahora estaban callados, escondidos detrás de ella. Quería que el mundo supiera la verdad, pero más que eso quería recuperar mi dignidad. En la madrugada, mientras estaba sentado fuera del cuarto escuchando el silencio, sonó mi celular. Era Arturo otra vez. «Tío», dijo con una voz distinta, como emocionada. «Acaba de salir una nota en un periódico latino de Chicago. Publicaron el caso, ya todos saben lo que hizo Leticia. Mañana va a estar en todas partes». Sentí que el corazón me brincó. ¿En serio? Sí, tío. ¿Y sabe qué? Mucha gente lo está defendiendo en los comentarios. Todos dicen que usted fue un hombre trabajador y que Leticia era una interesada. Por primera vez desde que me deportaron, sonreí. Arturo, gracias, le dije con la voz quebrada. Gracias por devolverme mi nombre. Tío, respondió él, esto apenas empieza. Prepárese. Lo que viene es grande. Y ahí entendí algo. Leticia iba a caer, y ya nadie podía detenerlo. El día siguiente, amaneció distinto. Desde temprano, antes de salir el sol, mi celular empezó a sonar. Eran mensajes de gente del pueblo, de conocidos en Estados Unidos e incluso de personas que yo ni recordaba. Todos me mandaban la misma nota del periódico latino de Chicago donde hablaban del caso. Ahí decía claro: hombre mexicano deportado tras redada en Illinois acusa a su esposa de traición y fraude. Ella enfrenta cargos serios. Ver mi nombre, el verdadero, limpio, con respeto, me sacó lágrimas que llevaba semanas aguantando. Amador entró al cuarto con una taza de café y me dijo: «Ya te hiciste famoso. Primo, mira nomás cómo habla la gente de ti». No supe qué contestarle, solo respiré hondo, sosteniendo la hoja impresa que él había sacado de la computadora del cibercafé del pueblo. Ahí estaba mi historia, pero ahora contada con verdad, no con las mentiras de Leticia. La gente comentaba que yo siempre había sido un trabajador honesto, que me levantaba temprano, que nunca le hacía daño a nadie. Para mí,
Eso era más valioso que cualquier riqueza. Ese mismo día, Arturo me llamó muy temprano. «Tío, esto estalló», dijo con voz seria. «Hoy Leticia fue citada para una audiencia rápida porque la noticia llamó la atención del fiscal. Y sí, tío, ya la llevaron esposada». Me quedé mudo. ¿Cómo que esposada?», pregunté casi en un susurro. «Así como lo oye», respondió Arturo. En cuanto salió la nota, una de las testigos que teníamos pendiente presentó más pruebas. Eso bastó para que los agentes fueran a su casa. La sacaron enfrente de varias personas. «Tío, ahora toda la comunidad sabe quién es ella realmente». Mis piernas empezaron a temblar. Me senté en una silla de madera mientras Amador me observaba desde la ventana. «Arturo», logré decir. «¿Y mis hijos?». Arturo dudó un segundo, antes de contestar. «Tío, Daniel intentó defenderla cuando se la llevaron. Se puso a gritar que era inocente, pero la policía no le hizo caso. Julia solo lloraba. Pero eso no cambia nada. La ley es la ley, y ahora la justicia ya empezó a moverse». Me llevé la mano al pecho. No era alegría, era una mezcla rara de alivio, tristeza y dignidad recuperada. Porque aunque doliera saber que mis hijos estaban sufriendo, también sabía que ellos mismos se habían puesto de ese lado. Luego Arturo siguió. «Lo mejor viene mañana, tío. Mañana es la audiencia completa. La juez pidió que usted esté en 1900 videollamada para escuchar todo. ¿Cree que pueda conectarse?». «Claro que sí», respondí sin pensarlo. «Ahí voy a estar». Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces, salí al patio, caminé por el corredor del rancho, respiré hondo. Tenía un nudo en el estómago. No por miedo, sino por lo que venía. Era el momento que había esperado desde que me subieron a ese avión rumbo a México. Al día siguiente, Amador me prestó la computadora del cibercafé. Nos sentamos en su cocina porque ahí el internet agarraba mejor. Arturo se conectó desde la corte. Se veía con traje, serio, seguro. Yo estaba nervioso, pero traté de controlarme. «Tío», me dijo Arturo, «cuando la juez le dé la palabra, solo tiene que decir la verdad. No exagere, no invente. Dígale lo que vivió. Eso basta». Asentí despacio. La audiencia empezó. Arturo acomodó la cámara para que yo viera todo. Primero entró la juez, luego los abogados y después la trajeron a ella. Leticia, vestida con un uniforme naranja, las manos esposadas, el cabello desarreglado, la mirada dura pero nerviosa. No se veía como la mujer que se burló de mí el día que me deportaron. No, ahora se veía acorralada. Detrás de ella estaban mis hijos. Daniel con la cara perdida, Julia con ojos rojos. Me dolió verlos así, pero no desvié la mirada. El fiscal empezó a hablar. Expuso los cargos: fraude migratorio, falsificación de firmas, intento de despojo, conspiración para entregar a un inmigrante a una redada federal y mentiras a autoridades. Cada palabra era un golpe contra Leticia. Yo veía cómo se mordía los labios, cómo movía la pierna nerviosa. Luego le tocó a Arturo. Mi sobrino habló firme, claro, sin titubear. Mostró los documentos originales que estaban en su oficina. Mostró las firmas falsas. Mostró mensajes donde Leticia hablaba de quedarse con todo. Presentó el video de la vecina. Presentó las declaraciones de Rubén. Cada prueba era como una piedra que se acumulaba sobre ella. La juez escuchaba sin mover un músculo. Mis hijos solo miraban al piso. Luego, la juez dijo: «Señor Mauro Salinas, ¿desea usted declarar?». Sentí un nudo en la garganta, pero hablé. «Sí, su señoría. Yo solo quiero decir la verdad. Yo trabajé toda mi vida. Nunca hice daño a nadie. Y jamás pensé que mi esposa, la mujer con la que dormí tantos años, me iba a entregar para una redada como si fuera basura. Yo no busco venganza. Solo quiero justicia». La jueza asintió. Leticia bajó la mirada. Después de varios minutos más, la juez dio su decisión. Y cuando escuché la sentencia, sentí que se me doblaron las piernas. Leticia fue declarada culpable. Y lo que dijo después me marcó para siempre.
Cuando la juez empezó a leer la sentencia, el tiempo pareció detenerse. Yo estaba con el corazón acelerado, mirando la pantalla desde el rancho de mi primo Amador, sintiendo cada palabra como si me cayera directo en el pecho. Arturo estaba firme en la corte, con los papeles en la mano. Leticia temblaba, con las esposas brillándole bajo la luz. Mis hijos estaban atrás, sin saber a dónde mirar. La juez dijo con voz firme: por los delitos presentados, por el nivel de premeditación, por las falsificaciones y por haber colaborado con terceros para entregar a su esposo a una redada federal, este tribunal la declara culpable. La sentencia será de 25 años en una prisión federal. Yo cerré los ojos un momento, no por gusto, sino porque la emoción me rebasó. Había esperado justicia por tanto tiempo que no sabía cómo sentirme. No estaba feliz, no estaba triste, era otra cosa, como si finalmente pudiera respirar. Leticia gritó: «No, yo no hice nada. Él me engañó, él me obligó». Pero nadie la escuchaba, ni la juez, ni los oficiales, ni siquiera mis hijos. Daniel la miraba con cara de shock. Julia tenía lágrimas acumuladas, pero no se acercaba a su madre. Todo estaba cayendo frente a ellos como un muro viejo que por fin se rompe. Los guardias la sujetaron y ella seguía gritando: «Mauro, maldito, esto es tu culpa. Algún día vas a pagarlo». Yo no respondí, solo la miré con calma. Esa mujer ya no era mi esposa, ya no era nadie para mí, solo era una persona que escogió su camino, y ese camino tenía un final que ella misma se construyó. La juez continuó: «Además, este tribunal confirma que todas las propiedades, cuentas y bienes mencionados continúan legalmente a nombre del señor Mauro Salinas Ortega. Cualquier intento de transferencia queda anulado de manera definitiva». En ese momento sentí que recuperaba algo más que mis bienes. Recuperé mi nombre, mi dignidad, mis años, mis sacrificios. Cuando la audiencia terminó, Arturo me habló desde la corte. «Ganamos, tío. Todo es suyo. Nadie puede quitárselo. Y Leticia ya no puede dañarlo». Yo no pude hablar. Solo asenté mientras las lágrimas me corrían por la cara. Amador, que estaba a mi lado, me puso una mano en el hombro. «Lo lograste, primo», me dijo. «Aguantaste lo que pocos aguantarían». Esa noche dormí como no dormía desde hacía mucho. No con alegría, sino con paz, como si el alma se me hubiera quitado un peso enorme. Los días siguientes, el pueblo entero se enteró, y no faltó quien se acercara a darme la mano. «Mauro, usted es un hombre fuerte. Dios tarda, pero no olvida». Qué bueno que la verdad salió. Yo solo agradecía con humildad. No buscaba ser héroe, solo quería vivir en paz. A las 2 semanas, Arturo me llamó otra vez. «Tío», dijo, «quiero que venga un tiempo a Chicago en cuanto arreglemos lo de su permiso. No para quedarse, sino para que firme unos papeles y decida qué quiere hacer con la casa y el restaurante». «¿Crees que pueda volver?», pregunté dudoso. «Claro», respondió. «Ya no hay cargos contra usted. Usted es el dueño, legítimo, y yo lo voy a respaldar en todo». Me quedé pensándolo unos segundos. «Está bien, hijo, cuando se pueda, voy». Pero hubo algo más que me dijo antes de colgar. «Ah, y tío, Daniel me llamó». Me quedé helado. «¿Daniel? ¿Y qué quería?». Arturo suspiró. «Pues, ya sabe cómo son los muchachos cuando la vida les da un golpe». Lloró. Dijo que estaba confundido, que no sabía qué pensar, que se sentía traicionado por su mamá. Me preguntó si usted estaría dispuesto a hablar con él. Yo apreté los labios. «¿Y tú qué le dijiste?». «Que usted decidiría». «Hiciste bien». Arturo guardó silencio un momento y luego dijo: «Tío, los hijos no siempre entienden a tiempo, pero el tiempo acomoda todo». Cuando colgué, me quedé mirando al cielo. Pensé en Daniel. Pensé en Julia. Pensé en que todavía eran mis hijos, aunque me hubieran apuñalado por la espalda. Pensé en que ellos también habían sido manipulados por Leticia, pero también entendí algo. El perdón no se da al instante. El perdón se construye, y yo todavía no lo tenía listo. Un día,
Mientras caminaba por la plaza del pueblo, un niño se me acercó. Tendría unos 8 años. Me miró con curiosidad y dijo: «¿Usted es don Mauro? El que salió en el Pusintusintuint periódico». Me reí un poquito. «Sí, hijo, ese soy yo. Mi papá dijo que usted es un hombre valiente», me dijo con una sonrisa, «y que un día quiere saludarlo». Esas palabras me llegaron más hondo que cualquier otra, porque no venían de odio, ni de miedo, ni de chisme. Venían de un corazón limpio. Revolví el cabello y seguí caminando. En esos días entendí algo importante. No gané por querer vengarme. Gané por no rendirme. Leticia terminó donde tenía que terminar. Mis hijos viven ahora con la verdad frente a ellos. Y yo empecé una nueva vida aquí en México. Compré un pequeño terreno. Sembré maíz, frijol, y puse una casita sencilla. No necesito lujos, solo paz. A veces me preguntan si extraño a Leticia. No. A quien extraño es al hombre que fui alguna vez. Ingenuo, confiado, creyente de que todos eran buenos. Pero incluso eso, con el tiempo, lo he ido soltando. Porque lo más valioso que recuperé no fue mi casa, ni mis cuentas, ni mis bienes. Lo más valioso fue a mí mismo. Y ahora, cuando camino por los cerros al amanecer, siento algo que no sentía desde hace años: libertad.